Aquella mujer le dice: Señor, yo no estoy ebria, yo estoy haciendo un pacto con Dios. Y de aquella oración, de aquel momento, de aquella mujer, se fue a su casa. Antes vivía muy triste, antes lloraba. El esposo, Elcana, que la amaba a ella, le dice: pero ¿no te soy yo mejor que cualquier hijo? ¿Hasta cuándo lloras? ¿Hasta cuándo en esta situación? Pero es que un hijo lo llena todo. Los padres caemos en celo cuando viene el primer hijo, porque ya la mamá le dice: perdóname, ya tengo otro a quien atender. Ella tenía preferencia por tener su propio hijo, como el deseo natural de cualquier mujer. Ella le creyó a Dios ante aquel pacto que ella hacía. Pertenecía a una tribu. Es interesante que Dios había dicho que los únicos que iban a servir como sacerdotes en el templo eran los de la tribu de Leví. Ella pertenecía a la tribu de Leví, con lo cual tenía ganado el derecho de que su hijo sirviera. No le estaba pidiendo a Dios que le diera algo que no estuviera dentro de la voluntad de Dios. Ella ha podido ser de otra tribu, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de Benjamín, de cualquiera. No, Dios había establecido que eran los de la tribu de Leví los que serían sacerdotes. Ella decía: estoy dentro del esquema y programa de Dios. No estaba pidiendo nada que Dios no pudiera hacer. Y la Biblia dice que después de ese momento ya ella no estuvo más triste. Esperó a lo que Dios sabía le iba a dar. Y hay una expresión que me gusta mucho en este capítulo. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana. Y cuando su esposo se acercó a ella en un sentido de intimidad, Dios se acordó. Y hubo, en base a aquella situación, una relación que Dios permitió y hubo fruto. Al mes, tenía vómito, tenía ansia, tenía aquello, había un embarazo. Imagínense la alegría de esta mujer. Cuando ella nace, cuando su hijo nace, ella le coloca por nombre Samuel. ¿Alguien aquí tiene un hijo que se llama Samuel? Allá está uno. Son los únicos. Samuel significa por cuanto se lo pedí a Jehová. Eso es lo que significa Samuel. Por cuanto se lo pedí a Jehová. Le coloca ese nombre y ella tiene aquel pacto que ya Dios honra y le da ese hijo. Y ella sabía que a los 5 años tenía que llevarlo al templo. Desprenderse de algo que le había costado tanto. Ya vamos a ver por qué. Era una época terrible para el pueblo hebreo. Una época de transición entre lo que conocemos en la Biblia, entre el tiempo de los jueces y el reino establecido después o antes por Salomón, por Saúl. Él ya vivía en un lugar que se llamaba Rama, que quedaba a 10 kilómetros de Jerusalén, que era el pueblo natal de Samuel. Era la sede judicial del reino para aquella época e inclusive donde fue enterrado cuando ya fue un hombre. Hay 3 personajes que se destacan en este libro: Samuel, Saúl y David. Siempre vamos a escuchar de ellos allí. Allí, cuando este niño ya creció, y el tiempo más bonito cuando se jugaba con él, se celebraban los chistes, se gozaba, porque así son los niños. ¿Quién no disfruta a su muchacho? Cuando ya se hace grande, ¿qué pasa? Usted dice: crecieron muy rápido. No tuve la oportunidad de compartir con ellos. Ya se hacen un poquito más grandes, ya se independizan, ya no acepta que tú los lleves abrazados, que los cargues, que te los pongas en el hombro. Ya se sienten unos hombrecitos, unas mujercitas. Tenía que llevarlo. Tener que desprenderse de algo que quería tanto, que era único para ella. Y un día preparó su maleta, preparó todo y llegó allá al templo. No traía una ofrenda cualquiera. No era dinero que lo podía reponer. No era una ofrenda que lo podía consistir en un animal que lo usaban para sacrificio. Era lo que más le costaba.
era su hijo. Aquí hay padres que tienen hijos y dicen, mi hijo va a ser un siervo del Señor. Yo quiero que sea un pastor. Pero si se gradúa de abogado primero es mejor. Si estudia y es ingeniero, mejor. Que sea ingeniero, pero que también sea pastor. Pero es que los pastores como que no están tan bien económicamente. Y si en la iglesia donde le toca no lo quieren, es como que sea mejor que tenga una profesión. No quiere ayudar a Dios en eso. Cuando Dios llama a alguien, le tiene un propósito y Él provee. Amén. Ella llega, imagínense, póngase en los zapatos de Ana, en el corazón de aquella mujer, con su maletica y con su niño más o menos grande, honrando el pacto que había hecho con Dios. Y toca la puerta del sacerdote y este sale. Él la conocía el Cana, conocía a Penina. Penina se burlaba de Ana, le decía cualquier cantidad de cosas. La gente te marca, la gente es dura. Y aquella con más razón, por celo de mujer, por lo que haya sido. Y él sabía de aquel conflicto. Cuando la ve que viene y que trae su niño, sacerdote al fin, hombre viejo con experiencia, sabía de qué se trataba. Pasa y ella le dice, cumpliendo el pacto hecho con Dios, aquí está mi hijo.